Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos un vídeo cargado de noticias previo a este fin de semana que vamos a vivir en Singapur, y todas estas noticias las vais a tener detalladas en la descripción para que sepáis exactamente cuándo darán comienzo. Sobre todo vamos a centrarnos en esta ocasión a hablar acerca de la nueva directiva que va a entrar, las nuevas normas que van a tener que cumplir los equipos, pero además de todo eso tenemos un par de noticias interesantes al final del vídeo. Por lo tanto, si queréis llegar únicamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que recordaros las nuevas normativas que van a entrar este fin de semana, porque son dos. Tenemos que recordaros esta nueva normativa que se va a introducir en este fin de semana en Singapur, que es sobre todo la más importante, el cambio más grande. Esto viene desde Bélgica, que fue cuando se anunció, y es que se sabe que hay varios equipos que han sobrepasado lo máximo permitido que los alerones pueden llegar a flexar. Por lo tanto, la FIA ha endurecido las normas sobre cómo pueden flexar los alerones y este fin de semana entra en vigor. Por lo tanto, algún equipo que estuviera sacando ventaja con esos alerones flexibles la va a perder este fin de semana en Singapur. Esto fue algo que se anunció en Bélgica, que sabíamos que el último fin de semana que se podría llegar a usar sería en Italia, y es algo que varios equipos esperan que llegue a cambiar bastante el panorama que tenemos en la parrilla. ¿Qué equipos pueden salir beneficiados y perjudicados? Ahora os lo vamos a hablar, pero bueno, esta directiva es la TD018, que van a ser más restrictivos con esa flexibilidad de los alerones, tanto delanteros, que es sobre todo donde se va a notar, como también los alerones traseros. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hay un equipo que sobre todo lo que comentan es que va a ser perjudicado por ese alerón trasero. Más allá de ahí, la FIA no sé por qué hacen esto, pues porque la FIA no se está fiando de los equipos. Al final, que la FIA consiga sacar un valor exacto de cuánto flexan los alerones es bastante complicado. Hay un baremo que se permite, porque es que es inevitable que obviamente haya flexibilidad con las fuerzas G que tienen que superar. Ahora bien, ¿cómo se mide esto? Esto se mide en parado, porque en movimiento es imposible o prácticamente imposible de llegar a medirlo con exactitud, depende de muchos otros factores. Entonces se mide en parado y tiene que flexar 0 en parado, pese a las fuerzas G que puedan llegar a presionar contra ellos. Tiene que ser 0. El problema está en que la FIA no se está fiando por los datos que están recibiendo de que estén cumpliendo en esa normativa, porque sí que estarían cumpliendo cuando hacen las pruebas en parado y en ese sentido sería todo legal, pero en pista no lo estaría siendo, y eso es por lo que han introducido esta nueva normativa. Esto es algo, y os lo voy diciendo ya, que ya se lo hicieron cambiar a Aston Martin. Es uno de los problemas que tuvo Aston Martin en el mes de julio. Más adelante vamos a hablar de ello. Pero ya habíamos hablado durante agosto sobre esto que le pasó a Aston Martin ese mes anterior, y fue el provocante de ese mal rendimiento que tuvieron a lo largo de todo ese mes, y ahora llega al resto de los equipos porque se han dado cuenta de que no solo Aston Martin lo estaba haciendo. Pero esto no lo es todo, esta no es la única directiva que se va a introducir, porque esto la verdad que se había comentado muy poco, sobre todo porque había importado más estos alerones flexibles, pero también va a haber una nueva normativa revisada en el suelo, la TD039. Tiene que ver con estos fondos de los monoplazas, la parte más importante de ellos, y también se va a ver modificada. Incluye regulaciones más estrictas, sobre todo con un objetivo, que es el de minimizar el porpoising. Y esto además van a conseguir evitar alguna zona gris que hay ciertos equipos que habrían conseguido encontrar desde el año pasado, y por lo que estarían consiguiendo sacar más beneficio de ese suelo. No sé si sabéis todavía por qué equipo estoy hablando que podría sacar ese cierto beneficio, lo hablaremos más adelante. ¿Cómo van a hacer esto la FIA para conseguir mejorar esta normativa del fondo y que no haya ciertos equipos que encuentren esa zona gris o que se atengan todos al reglamento? Pues bueno, lo que van a hacer es vigilar más los huecos, cortes y juntas en la parte correspondiente del plano de referencia, es decir, todos esos huecos que podemos llegar a ver en los fondos. También daños sistemáticos, grietas o roturas en la superficie del plano de referencia cerca de los agujeros destinados a los patines, a la tabla de madera que hay, se van a estar revisando, porque así van a poder comprobar mucho más también el porpoising, cómo le afecta, y también algún material muy flexible que podría llegar a ver, como el tablón o superficies plegadas y conexiones. Todo eso estará revisado al detalle, es decir, los fondos van a tener una revisión mucho más fuerte. Y ahora os hablaremos sobre todo de qué equipos pueden salir perjudicados o beneficiados. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales, que llegan desde los propios equipos hasta tu casa.
Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero antes de todo esto tenemos que ver las declaraciones de varios de los jefes de equipo, que todos ellos se han mostrado como muy a favor de estos cambios. Y muy sorprendente porque ninguno de ellos muestra que haya problema. Es más, todos ellos tiran la pelota de decir: nosotros estamos perfectos, algún otro será quien tenga el problema y está bien que la FIA lo haga. Y me parece muy curioso porque normalmente, aunque tú no creas que vas a salir perjudicado, siempre se suelen quejar sobre todo de nuevas normativas, pero ahora todo el mundo ha coincidido en decir que esto es algo bueno por parte de la FIA. A mí me parece bastante extraño, yo no estoy culpando a nadie, yo no estoy incriminando a nadie, simplemente que es la primera vez que todos los team principal coinciden en decir que esto es positivo y tirar la pelota a otro tejado diciendo que ellos no han incumplido ninguna norma. El primero de ellos fue Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, que lo que dijo sobre todo en lo que se centra es que en la FIA tiene más datos que ellos, por lo tanto si introducen esta normativa es porque es lo que tienen que hacer para conseguir que haya justicia, más o menos es lo que quiere decir. Lo que dice el jefe de McLaren es: la FIA tiene mucha más información y puede ver cosas que otros equipos no pueden ver en términos de respecto a los coches. Confiamos al 100% en su criterio y en su enfoque, y si pensamos que era el momento de duplicar una directiva técnica, significa que hay razón para ello. Vemos cómo de esta forma lo están apoyando. Que para finalizar, el italiano lo que dice es: no estamos muy preocupados por eso, para ser honestos. Así que tomamos lo positivo de que si la FIA sintió que era necesario, significa que hay algo para tomar medidas drásticas, y para nosotros creo que es una buena noticia. Eso es lo que dice el jefe del equipo McLaren. A lo que ha dicho el jefe del equipo McLaren responde Frédéric Vasseur por parte de Ferrari, que sobre todo él ha apoyado la dirección que ha tomado Andrea Stella con estas palabras. Lo que dice es: por definición, una directiva técnica es una aclaración del reglamento. O sea, lo que está diciendo no es que eso es así, no han introducido una nueva norma, no es un cambio de neumáticos, que esto es algo además fatal que hicieron, que yo sinceramente creo que tampoco está del todo bien que hagan estos cambios, pero sí que es verdad que si hay equipos que están saltando las normas, tiene del todo sentido, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que dice es que esta es una aclaración, no es una nueva norma. No es que, por ejemplo, en el caso de los alerones delanteros, ¿no? No es que no vayan a posibilitar que flexen lo que están flexando ahora, sino que hay equipos que estarían flexando más de lo permitido, y es simplemente una aclaración lo que están haciendo. Y continúa diciendo el francés, diciendo: tenemos que confiar en la FIA, que si consideran que tienen que hacer la directiva técnica, es probable que el reglamento no era lo suficientemente claro, y confiamos en la FIA en esta dirección para hacerlo. Por otra parte, ha salido el jefe del equipo de Red Bull, ha salido Christian Horner, el cual ha apoyado estas palabras también, sobre todo, y además ha empezado a decir que esto puede salir bien para los equipos que han tenido esos alerones delanteros que han flexado demasiado, que los lleguen a quitar y ellos no van a salir perjudicados. No están preocupados. Veremos qué es lo que pasa con Red Bull. Lo que dice es: sí, creo que Fred lo ha resumido ahí y no es algo que nos vaya a afectar. Hemos visto algunos morros de goma, digamos, así que veremos cómo se abordan, supongo en Singapur. Es decir, se refiere a que han visto en otros equipos morros que flexan mucho más, por eso se refiere a morros de goma, ¿no? Porque tienen mucho más movimiento. Como digo, veremos qué es lo que ocurre. Ahora os diré los equipos que van a salir perjudicados. Y por eso la contestación de Horner también ha hablado Toto Wolff, y ya es el último jefe de equipo que se ha pronunciado al respecto, diciendo: sí, tal vez un Red Bull es un medio segundo más lento o algo así. Eso estaría bien, pero no creo que vaya a ser el caso. Es lo único que ha llegado a decir Toto Wolff ante estos cambios que vamos a tener. Eso es lo que comentan los jefes del equipo. Bastante interesante, ¿no? ¿Qué equipos pueden salir perjudicados? Pues hay dos equipos. Sobre todo, según los rumores, hay un equipo que va a salir bastante perjudicado con estas nuevas directivas que se introducen en Singapur, que es el equipo Red Bull. Por la nueva directiva que se introduce en el suelo, sería una que estaría hecha para intentar frenar a Red Bull. Sabemos que es el fondo plano más avanzado y se está haciendo unas directivas sobre todo para que ningún equipo tenga porpoising, pero también les va a perjudicar a Red Bull. Es diferente a lo que se intentó hacer el año pasado. En esta ocasión parece que sí que se intenta directamente perjudicar a Red Bull y podríamos llegar a ver un bajón de rendimiento en Singapur. Esto, como digo, son rumores, no es ni siquiera como tal información
confirmación pura que digan seguro que va a perder ese rendimiento, pero es lo que se está rumoreando dentro del paddock, que podríamos llegar a ver ese bajón de rendimiento. Y sobre todo, esto es muy diferente a lo que vimos el año pasado. El año pasado se introdujeron medidas para ese porpoising. Ya lo pudimos ver, lo pudimos tratar en el canal. Pero ¿qué se hizo? Se obligó a aquellos equipos que tuvieran un porpoising extremo a levantar los fondos de los coches. El problema está en que si Red Bull no tenía ese porpoising, ellos no los tienen que levantar. Por lo tanto, otros equipos están levantando por obligación, mientras que Red Bull no lo tenía que hacer. Es una medida que se tomó para evitar el porpoising, pero si hubieras conseguido una mayor igualdad, si hubieras levantado, obligado a levantar todos, hubiera o no hubiese porpoising. Eso es algo que se hizo el año pasado y con lo cual Red Bull salió mucho más beneficiado. Ahora son cambios directos en el fondo, como os hemos explicado, con esos cambios en diferentes componentes, en diferentes cortes y fijándose mucho más. Y una medida, pues al final podría hacer que perjudique a Red Bull. Podría ser la primera forma en la que la FIA intenta frenar a los de Milton Keynes. Otra cosa es que salga bien o salga mal. ¿Por qué? Porque esto lo vimos en su día muy claramente con Mercedes. A Mercedes lo intentaron parar por activa y por pasiva. Por supuesto, en alguna ocasión salieron muy beneficiados, pero en algunas ocasiones llegaron a salir perjudicados, como la normativa de 2021, que se hicieron pocos cambios a la de 2020, pero como en 2021 era realmente cuando iba a entrar el reglamento de 2022 y no pudo ser por el retraso por toda la pandemia y demás, en 2021 se hizo una normativa directa para perjudicar a Mercedes y funcionó. Quiero decir, es algo que se estaría intentando hacer ahora mismo con Red Bull para intentar perjudicarles. No son los únicos. En el caso de Red Bull, sobre todo la nueva normativa que les perjudicaría sería la del suelo. Hay otro equipo que saldría bastante perjudicado con la de los alerones, y en este caso es Mercedes. Sobre todo en el alerón hay varios equipos que van a salir perjudicados por ese alerón nuevo que van a tener que introducir, que no flexe tanto, pero el equipo que más perjudicado saldría sería Mercedes, y sobre todo por el alerón trasero, porque estaría flexionando muchísimo más de lo permitido. Entonces, sería una forma en la que Mercedes, muchas veces lo hemos destacado aquí, que es, después de Red Bull, el coche más completo, porque sí que es posiblemente es el equipo que menos veces ha sido segundo de todos con los que están compitiendo, ¿no? Incluso menos que Ferrari, más o menos a la par que McLaren y mucho menos que Aston Martin, pero es el equipo que más veces ha sido tercero, y es la forma con la que estarían además consiguiendo estar en esa posición, ¿no? Estar siempre siendo ese, por lo menos si no son el segundo después de Red Bull, ser el tercero, y ahora mismo estar segundos en el Mundial de Constructores, sobre todo con esa ventaja en ese alerón trasero. Es con lo que lo estaría consiguiendo Mercedes, y serían los dos coches más perjudicados, además de, como os digo, algún cambio que se tenga que ver, cambios de rendimiento. Es algo que se está especulando que podría cambiar bastante el orden jerárquico de la parrilla actualmente. Y el equipo que saldría más beneficiado tras estas nuevas normativas es Aston Martin. Es lo que están diciendo los rumores, es lo que se supone y cuadra completamente, sobre todo por el hecho de que esta nueva normativa con los alerones perjudicó a Aston Martin, porque Aston Martin fue el primer equipo que le hicieron cambiar ese alerón delantero porque flexionaba demasiado. Luego la FIA se ha dado cuenta de que no era únicamente Aston Martin, sino que era todo el resto de la parrilla. El problema está, por lo que saldría Aston Martin beneficiado, es porque llevan ventaja, porque Aston Martin ya introdujo mejoras en Zandvoort en ese alerón delantero y las va a introducir de nuevo en Singapur. No os estoy diciendo que vayan a salir extremadamente beneficiados con esto, no os estoy diciendo que vayan a ganar la carrera en Singapur, no os lo estoy asegurando, simplemente estoy diciendo que los rumores dentro del paddock, entre los cuales se habla de equipos que saldrán perjudicados y equipos que saldrán beneficiados, lo que se está comentando es que esta nueva normativa que entra en Singapur con los alerones delanteros, por llevar esa ventaja, por haber pasado un mes de julio horrible, porque a ellos fueron los únicos que le perjudicaron en un momento, al final acabará siendo el equipo que más beneficiado salga, porque hasta que no lleguen el resto de equipos y consigan mejorar esos alerones delanteros que ahora tienen que cambiar, no van a estar a ese nivel. Eso es lo que se está hablando. Fueron ese primer equipo que se dieron cuenta de esa flexibilidad. Además, ya hubo reacción en el Gran Premio en Zandvoort. Ya os lo estuvimos tratando, os estuvimos enseñando imágenes en las cuales se veía que ese alerón delantero había vuelto a ser la forma, que no que flexionase de la misma forma, por supuesto, pero sí que la forma de ese alerón volvía a ser la misma que de principio de temporada. Regresaron a ese concepto, a lo mejor con menos flexibilidad, pero ya era el concepto de alerón delantero efectivo para Aston Martin para conseguir un mejor balance. Han salido ahora informaciones
explicaciones del por qué Aston Martin perdió tanto tiempo con ese cambio de alerón, sobre todo explicando por qué hay equipos que lo van a perder. Y es lo que se explica. Al final, el alerón delantero es la primera toma de contacto con el aire. Si ese alerón delantero te lo cambian, te cambia completamente cómo es el flujo del aire para el resto del monoplaza. Si tú has hecho un monoplaza de un alerón delantero determinado y te obligan a cambiarlo, te cambia completamente el balance, y es por lo que vimos tantos problemas en el Aston Martin a principios del mes de julio, hasta que consiguieron reaccionar en el Gran Premio en Zandvoort. Y es lo que ahora sufrirán los equipos que le hagan cambiar esos alerones, tanto delantero como trasero. Sobre todo, en este caso se habla de Mercedes, pero ya os digo yo que si hay un equipo que mínimamente tenga esa flexibilidad de más y tengan que verse obligados a modificarlo, quizá si son menos perjudicados que Mercedes, pueden reaccionar más rápido, porque a lo mejor Mercedes necesita un mayor tiempo, pero reaccionando más rápido, aún así sigues pasando varios fines de semana por detrás de Aston Martin. Estos son suposiciones, incluso suposiciones que yo ya os dije, por ejemplo, en Bélgica, porque esto se empezó a hablar en Bélgica, fue cuando se anunció esto, y mucha gente decía, pues bueno, están otra vez perjudicando, tal cual, se hablaba de esto, ¿no? Y yo ya en ese momento os lo dije, yo aquí, en esta, os lo podéis ver en vídeos de Bélgica cuando hablamos de esta nueva normativa. Yo os lo dije, yo al que veo que más beneficiado va a salir es Aston Martin, porque es el equipo que ya ha tenido esta norma, es el equipo que ya se ha visto obligado a cambiarlo y es el equipo que ya ha reaccionado. Es el equipo que ya llevaron ese nuevo alerón delantero, es un equipo que ya lleva un nuevo alerón delantero también para Singapur, con modificaciones que complementan a las que llevaron en Zandvoort. Lo llevan en Singapur ya sabiendo el máximo de flexibilidad que pueden tener ya con esta nueva normativa, pero hay equipos que ahora están trabajando para ello. Yo creo que es el equipo que más beneficiado puede salir. ¿Esto significa que vayan a ganar, que vayan a dominar? En absoluto. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que sí que van a tener esa cierta ventaja. Así que veremos si esto se acaba cumpliendo o no en Singapur. Tenemos que tratar dos temas más muy breves y finalizamos con este vídeo en el día de hoy. El primero de ellos es los objetivos que tiene la escudería Ferrari con las mejoras. No se especifica que sean mejoras para este fin de semana ni para lo que queda de temporada, pero son lo que necesita mejorar Ferrari según informaciones de medios italianos, y cuadran bastante con los problemas que hemos estado viéndoles a lo largo de este año, y cuadraría además un cambio tan grande que necesitan con las palabras que dijo Charles Leclerc, que las tratamos ya en este canal, que hablamos de que para la próxima temporada, ya lo dijo el piloto monegasco, en la escudería van a cambiar radicalmente el concepto del monoplaza. ¿Estos cambios dónde son? Sobre todo hay dos cambios importantes y son cambios muy grandes, que es el primero en las suspensiones y el segundo en el chasis en general, que fijaros de lo que estamos hablando del chasis completo, ¿eh? El tema de las suspensiones es algo que Ferrari ha estado trabajando a lo largo del año. Unas nuevas suspensiones muy fuertes se iban a llevar en el Gran Premio Emilia-Romagna, por ejemplo. Era una mejora tan fuerte, tan buena, tan necesaria para el equipo Ferrari, que incluso pese a eso se llevaron incluso en Mónaco, pese a que retrasasen todas las mejoras a España, esas nuevas suspensiones se llevaron en Mónaco porque las necesitaban. Es un equipo que ha sufrido mucho de suspensiones, que han mejorado a lo largo del año, pero que siguen incluso un paso por detrás de los demás equipos. Y es por lo que les hemos visto en algunas ocasiones con tantos problemas también de estabilidad. Es por eso problemas, sobre todo antes de Emilia-Romagna, no se disputó Emilia-Romagna, así que por lo tanto antes de Mónaco, y sobre todo destacando justo la carrera anterior que fue Miami, es por lo que les hemos visto con ciertos problemas de estabilidad, como el que tuvo Leclerc en el Gran Premio en Miami en la clasificación, perdiendo completamente el control del monoplaza simplemente tocando el piano. Es algo que hemos visto a lo largo del año. Tienen problemas de esas suspensiones y las necesitan remodelar, y están trabajando exhaustivamente en ello. Además, porque no las trabajaron demasiado la pasada temporada y este año comenzaron con unas de 2022. Eso es lo que se está comentando. Pero eso es lo que comenzaron con esas suspensiones, es el cambio que tienen que realizar, aunque ya han ido introduciendo ciertas modificaciones, pero es que algo que siguen usando el de 2022 es el chasis. El chasis completo es el mismo, que con ciertas modificaciones, por supuesto, para sobre todo adaptar los cambios que han introducido, pero es el mismo del de 2022. Apenas se ha modificado y eso es lo que les está lastrando muchísimo. Es por lo que en circuitos donde el año pasado fueron generalmente bien, consiguen ir bien. Es por lo que en circuitos de baja carga aerodinámica consiguen ir bien, pero es por lo que en circuitos de alta no lo están haciendo, porque ese chasis es un chasis antiguo que ni han modificado desde la pasada temporada, no han mejorado, únicamente modificado para adaptar
cambios. Y es por lo que además en ese sentido también tienen cierta facilidad para cambiar radicalmente de concepto al de Red Bull, porque ese chasis es un chasis viejo, tienen que modificarlo bastante, por lo tanto harán uno adaptándose a la filosofía de Red Bull y con las modificaciones que necesiten en otros aspectos. Así que esto es lo que se comenta desde Italia, esas son las mejoras que Ferrari va a introducir. Os tratamos ya en el día de ayer, si no recuerdo mal, os estuvimos hablando acerca de las virtudes y defectos que tiene el SF23, habladas por el propio Frédéric Vasseur, pero que ya os las hayamos tratado aquí en este canal, que sobre todo en circuitos de alta carga aerodinámica no consiguen destacar, por el contrario en circuitos de baja carga aerodinámica sí lo han hecho a lo largo del año, lo hemos visto en distintos tipos de trazado como lo fue Canadá, Bakú, Austria, Bélgica o este fin de semana pasado en Monza, y en circuitos de alta carga aerodinámica no lo han hecho tanto, como fue sobre todo, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio en Zandvoort o muy posiblemente este Gran Premio en Singapur. ¿Cuándo llegaron estas mejoras? Los medios italianos no lo han estado comentando. Yo os diría que posiblemente estas mejoras, tanto en suspensiones como en chasis, ya sean para el próximo año, ya sea en las cosas que está trabajando Ferrari para el próximo monoplaza. Iba a decir SF24, pero realmente en Ferrari no sabemos cómo se van a llamar, pueden cambiarlo radicalmente, así que para el coche del próximo año es para lo que estarían trabajando estos grandes cambios, unidos al gran cambio de filosofía que va a llevar el equipo italiano. Y lo último que tenemos que hablar, tenemos que traeros una noticia de información de Motorsport al respecto sobre Pirelli, al respecto sobre formatos. Y es una noticia que espero que no ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Pirelli estaría estudiando implementar para la próxima temporada el formato ATA de distribución de neumáticos. ¿Cuál es este formato? Es el formato que tuvimos tanto en Hungría como en el Gran Premio en Italia. Es ese formato en el que los reducen los neumáticos que se llevan, lo cual, esto es el problema que no me gusta, porque al reducir los compuestos de neumáticos que se llevan en libres no se rueda. Y ya lo hemos visto con unos equipos que realmente ruedan con un único mismo compuesto de neumático, o si usas un segundo compuesto de neumático, lo vas a usar en la siguiente sesión, pero es un compuesto de neumático viejo. Apenas se rueda, se llega ya casi a la clasificación sin apenas datos. Ya no es que se llegue sin datos, es que además se llega sin haber mostrado nada en pista, habiendo pasado 3 horas de acción, no vemos prácticamente nada. Y no ha gustado ni a los aficionados ni a muchos de los pilotos. A algún piloto le ha gustado, pero porque lo único bueno que yo le veo a este formato es el formato de clasificación, donde vemos el obligatorio en la Q1 el neumático duro, en la Q2 el neumático medio y en la Q3 el neumático blando. Eso se puede quedar, si quieren, pero no que nos reduzcan los neumáticos. La única solución que ha propuesto Mario Isola, el directivo de Pirelli Motorsport, para poder llevar este formato de distribución de neumáticos a todos los fines de semana, lo que están comentando, lo que están sugiriendo es pasar de que los neumáticos para carrera sean 7, que pasen a ser 6. Sinceramente, no lo veo solución, porque ese nuevo neumático sí se lo vas a dar para libres, ¿no? Por lo tanto, tendrían un compuesto más para libres, pero tienes uno menos para carrera, y ya en muchas ocasiones para la carrera no se llega con todos los compuestos. Si es que no se pueden reducir, porque ya con el formato de distribución normal se llega ajustado. Hay algunas veces en las que no se usan todos los neumáticos, pero es que hay muchas veces que se usa un neumático que ya está usado en carrera. Si reduces de los 13 a los 11, no sirve de nada que de esos 11, 7 vayan a ser los de libres y clasificación y 6 de carrera, porque muchas veces los de carrera también se acaban teniendo que utilizar. Yo sinceramente creo que es un formato de distribución de neumáticos que no se tendría que hacer. Entiendo que obviamente se mueven muchos menos neumáticos y sobre todo para la huella de carbono, para lo que quiere conseguir la Fórmula 1, reducir las emisiones también que tienen, pues las emisiones negativas, pues es algo que puede llegar a servir bien, porque no es que únicamente reduzcan 2 compuestos de neumáticos para cada piloto. Tú cuentas 2 compuestos de neumático para cada piloto de los 20 que hay. Al final, por supuesto, llegan a ser hasta 40 compuestos de neumáticos. Eso trasladarlo, pues ahorras mucho. Pero yo creo que es perjudicial para el espectáculo de la Fórmula 1. Sinceramente, esto es lo que se está hablando y además únicamente ha habido 2 pruebas con esta distribución de neumáticos y no ha gustado. No ha gustado a Alonso, que fue bastante crítico, no ha gustado a Hamilton, que Hamilton lo fue desde Hungría, no ha gustado a distintos pilotos por lo poco que se rueda. Yo creo que no se tendría que hacer,
pero es lo que se está hablando y es lo que se rumorea que pasará con esta distribución de neumáticos. Así que bueno, habiendo llegado ya hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, que me imagino que lo ha hecho si has llegado hasta este final, dale un like y suscríbete porque ayudarás muchísimo. También te recuerdo que está activa la opción de miembros por si quieres contribuir un poco más al canal, te recomiendo que lo hagas. También te recuerdo que tenemos en la descripción el enlace a Fanatics, que es una tienda con productos 100% oficiales, el distribuidor oficial de la Fórmula 1, donde además tendrás un plazo de 365 días de devolución si no te ha gustado tu compra, y comprando mediante el enlace que te dejo en la descripción podrás apoyar un poco más el canal. Habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto como os he comentado y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.